Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susan Dávila de Chacón, soy del blog Una Mamá Informada y me da mucho gusto estar acá y poderles platicar acerca de la depresión postparto. ¿Por qué vamos a platicar hoy de esto? Resulta que hace unos días yo puse en mis redes una ronda de preguntas y respuestas y me dijeron, platicanos acerca de la depresión postparto. Dije, bueno, buen punto, no hemos hablado de eso, pero cuéntenme ustedes, ¿les ha pasado o no? Mi sorpresa fue que muchas les habían pasado por periodos de tristeza, depresión, unas habían llegado a unos casos extremos. Dije, bueno, ¿y de ustedes que pasaron por esto? ¿Cuántas sí lo platicaron y cuántas se quedaron calladas? Más del 80% dijo, me quedé callada, no lo hablé con nadie y fue muy duro y muy triste. Y tuve retroalimentación de varias que me contaron sus experiencias. Sin embargo, dije, tengo que ayudar, tengo que ver cómo platicamos porque no puede ser así. Tenemos que apoyarnos, tenemos que seguir adelante y tenemos que ver qué pasa con la depresión, por qué es tan frecuente. Y resulta que sí, es muy recurrente. Entre el 60 y el 80% de las mujeres puede presentar signos de tristeza o depresivos en el posparto. Pero eso tiene básicamente tres niveles. Uno que es el baby blues, otro que es la depresión postparto y una tercera que es una psicosis postparto. Pero para hablar de esto no estoy sola, aquí me acompaña una psicóloga, la licenciada Edith Bautista, así que muchas gracias por estar acá, por atender la invitación y quisiera que nos platicara de esos tres niveles. Vamos a platicar ahora del baby blues. ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa? ¿Qué es? Cuéntenos. Ok, gracias Susan por la invitación. Muchas gracias. Como usted decía, ¿verdad? Esos tres niveles, pues ahorita vamos a tocar el tema de el baby blues, melancolía, que le llaman, ¿verdad? Esto es una etapa que está especificada, catalogada, que se da entre el primer día de nacimiento hasta los 12 días, ¿verdad? Esto es llamémosle, es un proceso normal. ¿Por qué razón? Nuestro cuerpo, cuando nosotros estamos embarazadas, pues nuestros niveles de hormonas se aumentan, ¿verdad? Al momento de nacer, los niveles de hormonas pues bajan inmediatamente, ¿verdad? Ese proceso, ese cambio en el que el cuerpo empieza a equilibrarse en ese nivel, pues se da ese momento de la depresión, ¿verdad? Cambios en el estado de ánimo, tristeza, problemas en el sueño, problemas en la alimentación, pero su duración es de 12 días. A ese periodo se le llama melancolía o baby blues, ¿verdad? Ok. Sí, eso creo que nos pasa en algún momento a todos, pasamos porque no sabemos qué hacer, qué hago con un bebecito, depende de mí. Y ahora, ¿qué hago? Muchas veces estamos lejos de la familia, dígase de la mamá o el esposo tiene que salir a trabajar inmediatamente y creo que ese punto de sentirnos solas es eso, ¿verdad? Y las hormonas, que les decimos las hormonas postparto, que nos juegan rudo, ¿verdad? De eso se trata, así que si has pasado por algún momento de tristeza o piensas que es eso, pues si es breve, si dura los primeros días, 12 días, estamos hablando de que casi 2 semanas, pues es un tanto normal, ¿verdad? Es aceptable. Así es, y no necesita tratamiento, Okay. no necesita medicamento, eso es algo normal, ¿verdad? Ok, entonces luego de eso, si ya avanza, los días siguen, la tristeza dura más de la cuenta, entonces ya entramos a la depresión postparto, que ya es como tal. ¿Eso qué características tiene? ¿Cómo sabemos? Bueno, ya obviamente el tiempo, pero ¿qué más me indica que ya es depresión postparto? ¿Nos puedes contar un poquito? Ok, después de ese tiempo en el que nuestras hormonas se han nivelado y continuamos con problemas en el sueño, la tristeza, nuestra autoestima muy baja, inseguridad, temor, eso se extiende, ¿verdad? Se han hecho estudios en los que puede extenderse desde que el bebé nace hasta un año, ¿verdad?
¿cuáles son los factores que desencadenan este tipo de problema de depresión postparto? Tenemos que tomar muy en cuenta nuestro entorno social, nuestro entorno económico, nuestro entorno cultural, que son factores, eso ha sido estudiado, ¿verdad? No es que uno se lo invente, sino que ha sido estudiado aquí en Guatemala. Este tema de la depresión postparto ha sido objeto de estudio especialmente en las personas que estudian su especialidad en ginecología, ¿verdad? Le han puesto mucha atención. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta cuando las mamás llegan, y hay mamás que sí lo dicen, ¿verdad? Okay. Se han hecho estudios en los que ellos han aplicado, existe un cuestionario, Susan, un cuestionario que fue elaborado específicamente por expertos, ¿verdad?, para tratar este tema, ¿verdad? Porque la Organización Mundial de la Salud han establecido que del 10 al 15% de las madres tienen eso, y de las madres que lo dicen. Ese es el punto. ¿Verdad? De las madres que lo dicen, porque es un porcentaje muy alto de mamás. Yo leía, ¿verdad?, en una investigación que hizo un médico aquí en Guatemala, justamente en el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad?, de que eso era un porcentaje muy pequeño, porque las madres no expresan que están pasando ese momento crítico, ¿verdad? Los médicos a veces les preguntan porque miran las reacciones de las madres llevan a los niños, lloran, si les dicen que hay que vacunarlo, lloran, o sea, los médicos han observado eso, ¿verdad? Okay. Porque las personas no expresan que se sienten tristes, que se sienten frustradas, que se sienten inseguras, que se sienten temerosas. Entonces, cuando uno no expresa eso, eso se puede extender, ¿verdad? Okay. Entonces, los factores que pueden incidir en eso, generalmente las mamás que no viven con un esposo con el cual tienen mucha comunicación. Eso es un factor que influye. Si usted tiene una familia, tiene una red de apoyo que usted sabe que le da seguridad, pues eso va a minimizar, ¿verdad? No se extiende a un año, sino que puede ser más corto, ¿verdad? Okay. O puede ser que no le dé, porque hay mujeres también, hay un número de mujeres que no le da. ¿Por qué? Porque su entorno familiar pues les da apoyo, ¿verdad? Pero si está una mamá que no tiene un esposo, que es una madre soltera, que es una madre que el esposo no está porque se fue de viaje, porque trabaja, y ella tiene que no cargar, sino que tiene que lidiar, ¿verdad? En una mujer primigesta, ¿verdad? Nunca ha tenido la experiencia en tener un bebé, ¿verdad? Ese cambio de sueño, de rutina, pues todo eso la va a descompensar, todo ese ambiente en el que se está desarrollando la va a descompensar, y eso son factores que pueden hacer a que uno llegue a una depresión postparto. Entonces, la depresión postparto, según los expertos, puede extenderse, ¿verdad? Pero por supuesto que para eso estamos acá, porque uno puede ayudar a que eso se minimice, ¿verdad? Y poderles decir también, bueno, si ya vamos a ver ese cuestionario, si ya alguno de esos o varios ya preguntas contesto sí, entonces ya quiere decir que tengo que buscar ayuda, ¿verdad? Ese cuestionario tiene 10 preguntas, okay, ¿verdad? El valor total lo que tiene, la ponderación es de 30, ¿verdad? Okay. Si yo al aplicarme la saco más de 12, eso está estandarizado, ese cuestionario ha sido estandarizado acá. Si yo saco más de 12 puntos, ¿verdad?, ya es un nivel de alerta para que yo diga, yo estoy como en propensa, o estoy ya en ese camino de tener una depresión, ¿verdad? Entonces ese va a ser un indicador, que ese cuestionario no es el que me va a definir, es un indicador en el que yo puedo, porque son preguntas muy amigables que lo que hacen es que 10 preguntas que le lanzan, ¿cómo se ha sentido usted en los últimos 7 días anteriores, por ejemplo? Entonces le da las opciones, ¿verdad? Porque son de opción múltiple. Entonces le dice triste, le da ahí las opciones que usted pueda contestar. Si uno obtiene una puntuación de más de 12, pues uno ya es un alertivo, ¿verdad?
que este cuestionario no define, pero sí me puede dar la alerta, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Ahora le han tomado pues mucha importancia a este problema que muchas veces las mujeres no lo callamos. Entonces, este cuestionario también lo puedo utilizar en mi etapa prenatal, ¿verdad? También para establecer cómo estoy emocionalmente, y esto me puede ayudar a que en posparto pues yo no tenga estas dificultades. Sí, porque me imagino que algún embarazo de alto riesgo o problemas en el embarazo, embarazos no deseados, también pueden desencadenar a tener una depresión. Ajá, es lo que decíamos, ¿verdad? Toda la dinámica familiar que yo vaya a estar viviendo, mi situación personal, mi situación económica, mi situación cultural, todo eso puede influir, ¿verdad? Ok. Bueno, y que al identificarla, bueno, me salieron esos puntos, ya tengo un parámetro, ¿verdad? Bueno, un indicador, ya puedo buscar ayuda. ¿A quién busco? ¿A quién debo acudir? ¿A quién le pido apoyo? Ok. En primera instancia, ¿verdad? Saber comunicar a nuestros cercanos, ¿verdad? Me siento de esta manera, necesito ayuda, porque uno tiene que tener esa libertad de pedir ayuda, ¿verdad? Ya quitarnos esa manera de pensar, de decir, bueno, si yo me siento triste, si yo tengo rechazo con mi bebé, entonces yo estoy loca, ¿verdad? O estoy fuera de la norma de las mujeres, y tal vez ni nos hemos dado cuenta que la mayor parte de mujeres hemos pasado eso, ¿verdad? Entonces no nos atrevemos. Lo primero que tengo que hacer es que a mi red de apoyo, mis más cercanos, mi esposo, si no tengo esposo, pues mis papás, los que estén más cercanos a mí, expresarles cómo me siento, ¿verdad? Posteriormente, yo voy al médico porque tengo que tener un tratamiento después de mi parto, ¿verdad? Comunicarle al médico. Generalmente en los hospitales nacionales, o si yo tengo la oportunidad de acudir a un psicólogo, pues puedo ir al psicólogo y decirle, y el psicólogo pues me va a dar los consejos, me va a decir qué es lo que tengo yo que hacer, ¿verdad? Hacer ejercicios de respiración, con que yo pueda sacar cómo me estoy sintiendo, eso ya es una forma de terapia para mi alma, ¿verdad? Para decir, no te sientas culpable, ¿verdad? Si tengo la oportunidad de ir donde el psicólogo, pues lo puedo hacer, ¿verdad? Y pues si somos mujeres cristianas, ¿verdad? Pues pedir ayuda, pedir consejo en la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Para poder minimizar eso, pero tener la libertad de decirlo, ¿verdad? Y creo que esto es un espacio muy importante para no sentirnos acusadas, para no sentir que somos madres que estamos fuera de lo normal, ¿verdad? Mi experiencia, Susan, aún yo siendo psicóloga, yo tuve esa experiencia, yo pasé por un proceso de depresión posparto que se me alargó. ¿Por qué? Porque aún sabiéndolo, no lo decía, ¿verdad? Aún sabiéndolo, no lo decía. Entonces, el Señor nos llamó a libertad, ¿verdad? Entonces, tenemos que explicarlo. Yo me pongo a pensar, si yo hubiera dicho, me siento de esta manera, no me hubiera frustrado, no me hubiera acusado, no se me hubiera extendido tanto este proceso. Yo pasé casi un año con depresión, ¿verdad? Hasta que el psicólogo me dijo, bueno, ¿quieres tener una hija depresiva? Porque eso es algo muy importante. No nos estamos haciendo daño solo nosotros. Lo que nosotros le vayamos a transmitir a nuestros hijos, eso es lo que a veces a mí eso me hizo reaccionar, ¿verdad? Cuando el psicólogo me dijo, ¿quieres tener una hija deprimida? Pues tienes que sigue, ¿verdad? Pero tienes que tomar una decisión. Cambiar esa manera de pensar, ¿verdad? De que necesito la ayuda de otras personas, no creerme autosuficiente, porque quizás en mi caso era creerme autosuficiente, pero en otros casos es tener temor de que me juzguen, ¿verdad? Exacto. Sí, muchas veces la depresión viene como que con los extremos, o muy aprensivos con los bebés, así no me lo toquen, es mío y no quiero ayuda de nadie y se encierran.
o rechazo total, ¿verdad? Llévenselo, necesito estar sola, quiero estar sola, no lo quiero ni ver, ¿verdad? Puede ser como que en esos extremos, ¿verdad? Que también hay que pedir ayuda. Tengo entendido que aquí, por ejemplo, en el ICS, sí les dan seguimiento en el posparto, y si los médicos identifican estas situaciones, pues ya los van trasladando a psicólogos o inclusive hasta psiquiatras cuando es necesario, ¿verdad? Entonces, creo que también tenemos esas oportunidades, esas bendiciones en salud pública, ¿verdad? También si tenemos las posibilidades de hacerlo en lo privado, pues también es necesario e importante pues buscar ayuda, ¿verdad? Identificar esos puntos. Ahora bien, vamos con el tercer punto. El tercer punto, que ya es la psicosis posparto. Que ya decimos psicosis, ¿y qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya va más allá. Sí, ok. Esto es mucho más grave, ¿verdad? De acuerdo al manual de diagnósticos, por sus siglas se llama DSM, ¿verdad? Establece cuáles son las características que tiene una psicosis. Generalmente, cuando uno ya llega a ese estado es porque uno ha tenido antecedentes, ¿verdad? Entonces, que no nos asustemos, ¿verdad? Porque la gente confunde mucho depresión y psicosis posparto, ¿verdad? Lo confunde a veces porque no tenemos toda la información, ¿verdad? Pero una psicosis se desencadena, ¿verdad? Porque yo he tenido antecedentes de depresión, de angustia, de ansiedad, de trastornos psicológicos, ¿verdad? Yo he tenido esos antecedentes, entonces por supuesto que al momento de tener un bebé con esa cambio de hormonas más los antecedentes que yo he tenido, pues por supuesto que voy a tener, voy a ser como candidato a tener psicosis posparto y se alarga, ¿verdad? Pasa de un año, aparte de la duración, la intensidad de los síntomas que me pueden dar, ¿verdad? Porque ya tengo ideaciones suicidas, ¿verdad? O sea, ya puedo llegar también a hacerle daño al bebé. Esto es como mucho más grave porque ya está en riesgo mi vida y la vida del bebé, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya interviene, ¿verdad? Por eso es que es necesario decirlo y esa es la razón por qué los médicos hacen un historial clínico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace todas esas preguntas en donde quien tiene el primer contacto con una madre que va a tener un bebé es el médico, ¿verdad? Aún no está establecido que vaya a un psicólogo, ¿verdad? Pero el médico en ese momento es el que determina a esta persona sus antecedentes familiares, sus antecedentes clínicos, pues hacen a que ella vaya a caer en una psicosis posparto. El tiempo se alargó y las conductas son mucho más intensas, ¿verdad? Las personas se angustian, se paralizan, entran en total rechazo hacia los bebés. A eso ya hay que tomarle como mucha atención, ¿verdad? Porque requiere de que vaya a un especialista. En algún momento el especialista podrá tomar la decisión ya de medicar, ¿verdad? No los otros niveles, ¿verdad? Sino que ya en ese nivel mucho más grave, ¿verdad? El especialista va a tomar la decisión de decir, bueno, lo vamos a referir al psiquiatra y vamos a apartar al niño, ¿verdad? Porque aún en la depresión postparto, eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Nuestras reacciones que no vayan a afectar al desarrollo del niño, ¿verdad? Y en este punto de ya pensamientos así suicidas o infanticidas que le llaman, ¿cómo da más pena? Porque imagínense venir con esos pensamientos y poder, si ya llegamos hasta ese extremo y no lo dijimos, llegar hasta ese punto de decir, ¿cómo le voy a decir yo a mi esposo que estoy pensando en eso? Me va a decir que estoy loca, me va a sacar de aquí, me va a quitar al niño abruptamente, porque como que tienen picos de sentir esos pensamientos y también de repente reaccionar y decir, no, pero ¿por qué estoy pensando eso? Si es mi hijo, salió de mí, yo lo amo de verdad, y de repente tener eso, o sea,
tienen como que esos picos de lucidez, digámoslo así, pero que necesitan ayuda, ¿verdad? Ya es un que eso caso se extremo. da, eso se da específicamente en la psicosis, ¿verdad? Por eso, Ajá. una de las claves es que nosotros hablemos, ¿verdad? Que nosotros hablemos. Y generalmente las personas que tienen tendencias a psicosis posparto es porque ya tuvieron antecedentes. Entonces los esposos tienen que tomar mucho cuidado en ese tema, ¿verdad? Porque puede ser un factor que determine a que llegue a ese punto. Puede ser que no, ¿verdad? Entonces el tener todo el historial familiar va a ser algo que nos puede ayudar, ¿verdad? En una depresión posparto, pues es el ambiente, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que decía de la psicosis, hablar, decir, quitarnos ese temor, ¿verdad?, de ser juzgados. Eso es muy importante, tener esa libertad. Eso nos ayuda a que podamos ayudarnos porque para poder obtener la medicina, ¿verdad? Okay. Hablando de poder ayudarnos y pedir ayuda y todo, me sorprende que a veces como cristianos decimos, qué pena, cómo van a pensar o saber que yo tengo depresión, pero los cristianos podemos tener depresión, podemos sentirnos tristes y entonces tenemos que pedir ayuda y reconocer cómo hacemos como cristianos para ir al psicólogo, para ir con algún hermano a poder ministrarnos o pedir consejería. La verdad es que lo debemos hacer, ¿verdad? Porque nos puede dar. Así es. Yo creo que tenemos esa gran bendición, ¿verdad? De que pues el Señor a cada uno le da una gloria y yo creo firmemente en que en primer lugar tenemos que dejar de pensar en Cristo todo lo podemos, eso lo sabemos, ¿verdad? Y Él dejó la medicina y dejó la sanidad, ¿verdad? Y a veces una de las medicinas es pues yo voy a acudir a un psicólogo, pero tengo que tener ese cuidado, ¿verdad? De que sea una persona que crea en el Señor y que me va a ayudar a mi alma a poder como orientarla, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y si tengo que tomar un medicamento porque pues llegué al proceso de psicosis, pues también el Señor nos da la sabiduría para poder ser obedientes ante seguir tal tratamiento, ¿verdad? Entonces, como cristianos debemos de buscar la ayuda. Primero sabemos que de Dios, porque de Dios viene todo, ¿verdad? Y Él va a poner a la persona especial para que nos ayude a nuestra alma, pero también debemos de tomar en cuenta que tenemos que pedir la ayuda espiritual, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos libres del temor, ¿verdad? Porque a veces los temores, para que seamos libres de la angustia, para que seamos libres de la ansiedad que nos está produciendo ese cambio de vida, ¿verdad? Entonces necesitamos la ayuda esto es un conjunto, ¿verdad? Es un equipo multidisciplinario. Solo que está el psicólogo que con la ayuda del Señor nos va a poder orientar, ¿verdad? Y la ayuda espiritual, que es como la más importante para nosotros, ¿verdad? Es que no tengamos miedo. Yo creo que el Señor ha puesto siervos que no nos juzgan, ha puesto siervos que no nos condenan, sino que en lugar de eso nos restauran y nos levantan y nos van a ayudar, ¿verdad? Ok, sí. A eso nos llamó el Señor y tenemos que saber que se vale como cristianos, si pasamos por momentos así, pues buscar la ayuda del Señor, ¿verdad? Leemos aquí en Romanos 12:15, dice, si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Así que nos podemos apoyar con hermanos que ya tienen ese grado de sabiduría también, ¿verdad? Tampoco se trata de irle a contar a cualquiera o ir a abrir el corazón con cualquiera. Eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Debemos saber a quién le vamos a abrir nuestro corazón para que esa persona nos ayude con la ayuda del Señor, obviamente, a poder salir adelante. Así que ese es un punto muy importante, de verdad, como cristianos lo podemos tener, pero tenemos la mejor ayuda, que es la del Señor, y dejó personas aquí en la tierra para que nos apoyaran, así que de la mano de Él, así estamos en todo, ¿verdad?
Ah. Y ya para concluir y para poder terminar esto, en mi punto en lo que yo veo es hablarlo, no quedarnos callados, es seguir adelante y pedir ayuda oportuna. ¿Cuáles otras serían las que usted nos apoyaría? Ok, pues aparte de esas, tener la convicción y la certeza de que en Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Tener esa apertura con nuestras familias, ¿verdad? Okay. Eso es muy importante. Comentarle a los médicos que nos están viendo con nuestros hijos, ¿verdad? Lo que nos está pasando. O sea, la comunicación es lo básico, es lo más importante. Y quitarse todo temor. Bueno, pues espero que esto les haya servido, esta información, esto que trajimos aquí, que si alguna de ustedes se ha sentido identificada o ha pasado por algún problema así, no está sola, puede contar con apoyo, debe buscar ayuda y con la ayuda del Señor pues saldrá adelante, ¿verdad? Así que estamos aquí para apoyarnos, no para juzgarnos. Gracias, licenciada Edith, por estar acá, por impartirnos sus conocimientos, su experiencia. De verdad ha sido un gran aporte para nosotros. Y a ustedes que están ahí, gracias por vernos. Si tienen alguna duda o quieren ampliar, que platiquemos más, pueden seguirnos en las redes sociales. Estoy ahí en Facebook e Instagram como Una Mamá Informada. Y así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.